Imaginen el sol abrasador golpeando las murallas rotas de Jerusalén. Estamos en el año 605 a.C. Los ejércitos del rey Nabucodonosor, el hombre más poderoso del mundo, líder del vasto imperio babilónico, acaban de tomar la ciudad santa. La devastación es total. El templo de Salomón, el lugar más sagrado, es saqueado. Los tesoros sagrados, objetos de devoción durante generaciones, son arrancados y llevados como botín a una tierra extraña. Pero no solo se llevaron oro y plata. Entre los cautivos, marchando en largas filas polvorientas hacia Babilonia, se encontraban los mejores y más brillantes de Judá, jóvenes de la nobleza, inteligentes, apuestos, la futura élite de una nación ahora rota. Y entre ellos, un joven cuya mirada tranquila escondía una fe de hierro. Su nombre era Daniel. A su lado, sus amigos inseparables, Ananías, Misael y Azarías. Llegan a Babilonia, la metrópolis más grandiosa del mundo antiguo. Son seleccionados para un programa especial, servir en el palacio del mismísimo rey. El plan de Nabucodonosor era brillante y sutil. No quería simplemente esclavos, quería asimilarlos, quería borrar su pasado, su cultura, su fe. Quería transformarlos en babilonios de corazón. Les enseñaría la lengua, la literatura y la ciencia de los caldeos, la clase sacerdotal y sabia de Babilonia. El primer paso para borrar su identidad fue cambiarles el nombre. Daniel pasó a ser Belsasar, Ananías fue Sadrac, Misael, Mesac y Azarías, Abednego, nombres babilónicos ligados a sus dioses paganos. El mensaje era claro: ya no son quienes eran, ahora nos pertenecen. Durante 3 años recibirían la mejor educación del imperio, y parte de ese entrenamiento incluía comer de la misma mesa que el rey. Los manjares más exquisitos, las carnes más finas, el vino más selecto. Esto no era solo un lujo, era un acto político y religioso. La comida a menudo era dedicada primero a los ídolos babilónicos. Participar en ese banquete significaba, en cierto modo, participar en su adoración. Pero aquí es donde la historia da un giro. Daniel, en su corazón, tomó una decisión firme. No se contaminaría, no comprometería su fe por comodidad ni por miedo. Habló con el jefe de los oficiales a cargo de ellos, un hombre llamado Aspenaz. Con respeto, pero con firmeza, le pidió permiso para no comer la comida del rey. Imaginen la situación: un joven cautivo en un país extranjero, desafiando una orden directa del programa de entrenamiento real. Aspenaz se asustó. Le dijo a Daniel: «Tengo miedo de mi señor el rey. Si él ve que sus rostros están más pálidos que los de los otros jóvenes, me costará la cabeza». El riesgo era real, pero Daniel no se rindió. Tenía un plan. Propuso una prueba, una especie de experimento científico. «Por favor», le dijo, «haz una prueba con tus siervos por 10 días. Danos solo legumbres para comer y agua para beber. Después, compara nuestra apariencia con la de los jóvenes que comen la comida del rey y haz con nosotros según veas». Era una propuesta audaz. 10 días con una dieta de vegetales y agua contra la comida rica y abundante del palacio. Humanamente, parecía una locura. El oficial, quizás impresionado por la convicción de Daniel o simplemente por curiosidad, aceptó. Pasaron los 10 días. El momento de la verdad había llegado. El oficial los observó detenidamente, y el resultado fue asombroso. Daniel y sus 3 amigos no solo no estaban más débiles ni pálidos, sino que lucían más saludables y robustos que todos los demás jóvenes que habían estado festejando con los manjares del rey. La prueba había funcionado. La fe había sido recompensada. A partir de ese día se les permitió seguir con su dieta sencilla y Dios honró su fidelidad de una manera extraordinaria.
No solo les dio salud física, sino que les concedió un conocimiento y una inteligencia superiores en toda literatura y sabiduría. Y a Daniel, específicamente, le dio un don adicional y poderoso: la capacidad de entender toda clase de visiones y sueños. Finalmente, los 3 años de entrenamiento terminaron. Llegó el día de la graduación, por así decirlo. Los jóvenes cautivos, ahora instruidos en la sabiduría caldea, fueron presentados ante el rey Nabucodonosor. El monarca, un hombre astuto y exigente, los interrogó personalmente. Habló con ellos, les hizo preguntas complejas, evaluó su conocimiento y quedó maravillado. De entre todos los candidatos, de todos los sabios y magos de su vasto reino, no encontró a nadie como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. La Biblia dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. 10 veces mejores. Así, estos 4 jóvenes hebreos comenzaron su servicio en la corte del rey más poderoso de la tierra. Su reputación empezó a crecer, pero esto era solo el comienzo. Dios no los había llevado a Babilonia solo para que fueran consejeros sabios. Tenía un plan mucho más grande, un propósito que trascendería reinos e imperios, y ese propósito estaba a punto de revelarse. Esa noche, un sudor frío recorría la frente del hombre más poderoso de la tierra. El rey Nabucodonosor se despertó sobresaltado en su palacio de Babilonia. Un sueño, una visión tan vívida y perturbadora, había sacudido los cimientos de su alma. Intentó aferrarse a los detalles, pero la imagen se desvanecía como humo entre sus dedos, dejando solo una profunda sensación de angustia y una pregunta sin respuesta. ¿Qué significaba? Con la urgencia de un hombre al borde del abismo, mandó llamar a todos los sabios de su vasto imperio. Magos, astrólogos, hechiceros y adivinos, los hombres más ilustrados de Babilonia, se presentaron ante el trono. La mirada del rey era una tormenta. Con una voz que retumbó en la sala, exclamó: «He tenido un sueño que perturba mi espíritu y necesito saber qué significa». Los sabios, con una reverencia, respondieron al unísono: «Oh rey, vive para siempre. Cuéntanos tu sueño y te daremos la interpretación». Pero la respuesta de Nabucodonosor no fue la que esperaban. Un destello de furia brilló en sus ojos. «No», dijo, golpeando el reposabrazos de su trono. «La orden ha cambiado. No solo quiero la interpretación. Primero, deben decirme cuál fue el sueño. Si pueden revelarme la visión y su significado, los cubriré de riquezas y honor. Pero si no lo hacen, les juro que serán despedazados y sus casas serán reducidas a escombros». Un silencio helado cayó sobre la sala. Los sabios se miraron unos a otros, pálidos y paralizados por el terror. Nunca, en toda la historia de los reinos, un monarca había exigido semejante imposibilidad. Tartamudeando, uno de ellos se atrevió a hablar: «Oh rey, lo que pides es extraordinario. No hay hombre sobre la faz de la tierra que pueda hacer tal cosa. Ningún gran rey o gobernante ha pedido jamás algo así a sus magos o adivinos. Es un misterio que solo los dioses podrían revelar, y ellos no habitan entre los mortales». La paciencia del rey se agotó. Su rostro se enrojeció de ira y su grito fue una sentencia de muerte. Ordenó la ejecución inmediata de todos los sabios de Babilonia. El decreto se extendió como un incendio por la ciudad y los guardias comenzaron a buscar a cada uno de ellos para cumplir la cruel orden. Entre los sabios sentenciados se encontraban 4 jóvenes hebreos que habían sido llevados cautivos desde Judá: Daniel y sus amigos Sadrac, Mesac y Abednego. Cuando Arioc, el capitán de la guardia del rey, llegó para llevarse a Daniel, éste lo detuvo con calma y sabiduría. «¿Por qué el rey ha emitido un decreto tan severo?», preguntó.
Arioc le explicó la situación y Daniel, sin dudar, pidió una audiencia con el rey. Le aseguró que, si le concedía tiempo, él podría darle la interpretación que tanto ansiaba. El tiempo le fue concedido. Esa noche, Daniel regresó a su casa y reunió a sus 3 compañeros. Les contó sobre la terrible amenaza que pendía sobre sus cabezas y les pidió que se unieran a él en oración. Juntos, imploraron al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el profundo misterio del sueño del rey. Mientras la gran Babilonia dormía, ajena al drama que se desarrollaba, en una humilde morada, 4 corazones se elevaban en busca de una respuesta divina. Y entonces, en el silencio de la noche, ocurrió el milagro. El velo se rasgó. En una visión nocturna, Dios le reveló a Daniel no solo la interpretación, sino el sueño mismo. Cada detalle, cada imagen, cada secuencia le fue mostrada con una claridad asombrosa. Daniel despertó, no con miedo, sino con un sobrecogimiento que lo hizo caer de rodillas. Con lágrimas de gratitud, adoró a Dios diciendo: «Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Suya es la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz». A la mañana siguiente, Daniel se presentó ante Arioc y le dijo: «No mates a los sabios de Babilonia. Llévame ante el rey, y yo le daré la interpretación». Inmediatamente fue conducido a la imponente sala del trono. Nabucodonosor lo miró fijamente, con una mezcla de escepticismo y una última chispa de esperanza. «¿Eres tú capaz de decirme el sueño que tuve y su significado?», preguntó el rey. Con una humildad que contrastaba con la arrogancia de los otros sabios, Daniel respondió: «El misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama son esto. Tú, oh rey, mirabas y veías una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano humana, y golpeó a la imagen en sus pies de hierro y de barro, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Un silencio profundo y absoluto se apoderó de la sala del trono. El rey estaba petrificado, con los ojos desorbitados. Cada palabra de Daniel resonaba con la verdad exacta de su visión olvidada. Había descrito el sueño con una precisión divina. Daniel continuó, su voz firme y clara: «Este es el sueño. Ahora diré al rey su interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, el de plata, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro y en parte de hierro, será un reino dividido, fuerte en parte y frágil en parte.
Pero en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Será como esa piedra que viste, que fue cortada del monte sin ayuda de manos. Este reino desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Cuando Daniel terminó de hablar, sucedió algo extraordinario. Nabucodonosor, el monarca más orgulloso y poderoso del mundo, se levantó de su trono, descendió los escalones y se postró rostro en tierra ante el joven cautivo. Con una voz quebrada por la emoción y el asombro, declaró: «Ciertamente el Dios de ustedes es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio». El rey no solo perdonó la vida de los sabios, sino que colmó a Daniel de honores, lo engrandeció, le dio numerosos y magníficos regalos y lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios. A petición de Daniel, sus amigos Sadrac, Mesac y Abednego también fueron puestos en altos cargos para administrar la provincia. Así, en el corazón del imperio más grande de la tierra, un joven que confiaba no en su propia sabiduría, sino en el poder de su Dios, cambió el curso de la historia. La noche que comenzó con una amenaza de muerte, terminó con la exaltación de la fe y la revelación de un plan divino que se extiende a través de los siglos. Bajo el reinado del poderoso rey Nabucodonosor, Babilonia se convirtió en una maravilla del mundo antiguo. Sus jardines colgantes eran legendarios y sus ejércitos invencibles. Embriagado por su propia grandeza, el rey decidió que su gloria debía ser inmortalizada. En la vasta llanura de Dura, ordenó erigir una estatua colosal de más de 30 metros de altura y forjada completamente en oro. Bajo el sol del desierto, la estatua resplandecía como un segundo sol, un monumento deslumbrante al ego de un hombre. Pero la estatua no era solo para ser admirada. Un edicto real resonó por cada rincón del imperio, en todas las lenguas y para todos los pueblos. La orden era clara y aterradora. Cuando suene la trompeta, la flauta, el arpa, el laúd, el salterio, la zampoña y toda clase de música, deberán postrarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Cualquiera que no se postre y adore será arrojado de inmediato a un horno de fuego ardiente. Imaginen la escena. Miles de personas de todas las naciones, gobernadores, príncipes, jueces y oficiales, todos reunidos en la llanura de Dura. El aire se llenó con la expectativa y el temor. Entonces, la señal fue dada. Una cacofonía de instrumentos musicales estalló, y en un instante, como una ola humana, la multitud entera cayó de rodillas, con sus rostros pegados al polvo, adorando la imagen dorada. Pero en medio de esa masa postrada, 3 figuras permanecieron de pie. Eran Sadrac, Mesac y Abednego, 3 jóvenes judíos que habían sido llevados a Babilonia y que, por su sabiduría y capacidad, ocupaban altos cargos en el gobierno. Permanecieron erguidos, con sus miradas fijas, no en el ídolo de oro, sino en algo mucho más allá. Su silencio era un grito de desafío, una declaración de lealtad a un Dios invisible, el único Dios al que sus corazones servían. Ellos conocían la ley. Sabían que su postura significaba una muerte horrible, pero su fe era un ancla inamovible en un mar de conformidad. La envidia es un veneno que no descansa. Algunos astrólogos caldeos, celosos del favor que el rey mostraba a los 3 jóvenes, vieron su oportunidad. Corrieron al palacio, se postraron ante Nabucodonosor y con falsa devoción dijeron: «Oh rey, para siempre vivas. Has dado una orden, pero hay 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, a quienes pusiste al frente de la provincia de Babilonia, que han ignorado tu mandato.
No honran a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. El rostro de Nabucodonosor se transformó. La complacencia se convirtió en una máscara de furia. ¿Cómo se atrevían? 3 de sus propios oficiales, desafiando su autoridad divina, ordenó que los trajeran ante él de inmediato. Los 3 hombres fueron conducidos a la sala del trono, un espacio diseñado para intimidar y someter. El rey los miró, su voz goteando una mezcla de ira e incredulidad. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he erigido? Les ofreció una última oportunidad, una salida a su desafío. Escuchen, cuando la música suene de nuevo, si se postran y adoran, se salvarán. Pero si no lo hacen en ese mismo momento, serán arrojados al horno de fuego ardiente. Y luego, con una arrogancia que desafiaba a los cielos mismos, preguntó, ¿y qué Dios podrá librarlos de mi mano? La respuesta de los 3 jóvenes es una de las declaraciones de fe más poderosas de la historia. Con una calma que desarmó la furia del rey, respondieron, «Oh, Nabucodonosor, no es necesario que nos defendamos ante ti sobre este asunto. Si somos arrojados al horno de fuego, el Dios a quien servimos es capaz de librarnos, y Él nos librará de tu mano, oh rey». Hicieron una pausa, y su siguiente frase selló su destino y su legado. «Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Su lealtad no dependía del resultado. Su fe no era una moneda de cambio para su salvación. Era absoluta. El rey explotó. La ira lo consumió por completo. Gritó a sus siervos que calentaran el horno 7 veces más de lo habitual. El calor se volvió tan infernal que las llamas se escapaban por la abertura, lamiendo el aire con una furia propia. Ordenó a sus soldados más fuertes que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran directamente a las llamas. La intensidad del fuego era tal que los mismos soldados que ejecutaron la orden, aquellos que los llevaron al borde del horno, murieron instantáneamente, consumidos por el calor abrasador antes de que pudieran retroceder. Los 3 jóvenes, atados de pies y manos, cayeron en el corazón del infierno. Pero entonces, algo milagroso ocurrió. Dentro del horno, donde la muerte debería haber sido instantánea, la vida persistía. El rey Nabucodonosor, que observaba desde una distancia segura, se puso de pie de un salto. Su rostro reflejaba una conmoción absoluta. Se volvió hacia sus consejeros y preguntó con la voz temblorosa, ¿no arrojamos a 3 hombres atados al fuego? Ciertamente, oh rey, respondieron ellos, sin entender su agitación. Pues miren, exclamó el rey, yo veo a 4 hombres desatados caminando en medio del fuego y no sufren ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. En ese instante, la arrogancia del rey se hizo añicos, reemplazada por un asombro reverencial. Se acercó a la boca del horno, el calor golpeando su rostro, y gritó con una voz que ya no era de mando, sino de súplica: «Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí». Y de entre las llamas danzantes salieron los 3 hombres. Caminaron hacia la multitud atónita. Los príncipes, gobernadores y consejeros se agolparon a su alrededor, examinándolos con incredulidad. Ni un solo cabello de sus cabezas estaba chamuscado. Sus ropas estaban intactas, sin la más mínima marca de quemadura. Y lo más increíble de todo, no había ni el más leve olor a humo en ellos. Habían caminado a través del fuego y salieron sin rastro de su paso. Entonces, Nabucodonosor, el hombre que se creía un dios, levantó su voz para alabar a otro. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y rescató a sus siervos. Confiaron en él
y desafiaron la orden del rey, dispuestos a entregar sus cuerpos antes que servir o adorar a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, decreto que cualquier pueblo, nación o lengua que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será despedazado. El nombre de Nabucodonosor se pronunciaba con una mezcla de respeto y temor desde las riberas del Nilo en Egipto hasta las costas del mar de Persia. Era, sin duda, el monarca más poderoso de su tiempo. Pero mientras su imperio se expandía, algo oscuro y peligroso comenzó a germinar en el corazón del rey: el orgullo. Un orgullo desmedido que le hacía creer que toda su grandeza era fruto exclusivo de su propio poder y sabiduría. Y fue en el apogeo de su gloria que una noche, mientras dormía plácidamente en la seguridad de su palacio, el rey tuvo un sueño que lo sacudió hasta lo más profundo, llenándolo de una angustia inexplicable. Inmediatamente mandó llamar a todos los sabios del reino, los magos, los astrólogos, los adivinos caldeos. Les exigió que no solo interpretaran el sueño, sino que adivinaran cuál había sido. Pero, al igual que en la ocasión anterior, ninguno pudo darle una respuesta. El misterio era demasiado grande para su sabiduría humana. Fue entonces cuando, en medio de su desesperación, el rey recordó a Daniel, aquel joven hebreo lleno de una sabiduría que no era de este mundo, que años atrás había desvelado el enigma de la gran estatua. Sin demora, Daniel fue llevado ante la presencia del rey. Nabucodonosor lo miró fijamente y le dijo: Belsasar, así lo llamaban en la corte babilónica para honrar a uno de sus dioses. Sé que el espíritu de los dioses santos mora en ti y que ningún misterio te es oculto. He tenido un sueño que perturba mi alma. Escúchalo con atención y después te ruego, dime su significado. Con la mirada fija en Daniel, el rey comenzó a relatar su visión nocturna. Veía en mi sueño un árbol enorme, plantado en el centro mismo de la tierra. Su altura era tan colosal que su copa parecía tocar el cielo, y su follaje era tan vasto que se podía ver desde los confines más lejanos del mundo. Era un árbol de una belleza incomparable. Su follaje era frondoso y verde, y estaba cargado de un fruto abundante que proveía alimento para todos los seres vivientes. Bajo su sombra protectora, las bestias del campo encontraban descanso, y en sus robustas ramas, las aves del cielo hacían sus nidos. Era un símbolo de vida y prosperidad para toda la creación. El rey hizo una pausa, su rostro ensombrecido por el recuerdo. Pero mientras yo contemplaba esa magnífica visión, de pronto descendió del cielo un vigilante, un santo mensajero celestial. Y este ser gritó con una voz poderosa, una voz que retumbó en toda la tierra: derriben el árbol, corten sus ramas, despojen su follaje y esparzan su fruto por todas partes. Que las bestias huyan de su sombra y las aves abandonen sus nidos, pero dejen el tronco, el tocón con sus raíces, asegurado en la tierra. Átenlo con cadenas de hierro y de bronce entre la hierba del campo, que sea empapado con el rocío del cielo y que comparta su vida con las bestias. Su corazón humano le será quitado y se le dará un corazón de bestia hasta que pasen sobre él 7 tiempos. El mensajero concluyó con una declaración solemne: esta es la sentencia de los vigilantes, para que todos los vivientes sepan que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos de los hombres, y que da el poder a quien Él quiere, incluso al más humilde de todos. Ese fue mi sueño, Belsasar, concluyó el rey con la voz temblorosa. Ahora dime qué significa, porque mi espíritu está turbado, y nadie en mi reino ha podido darme una respuesta. Daniel escuchó el relato en un silencio profundo. Al terminar el rey, el rostro del profeta se transformó.
Una profunda tristeza y preocupación se reflejaron en sus ojos, y por un largo momento no pudo pronunciar palabra. El rey, un hombre acostumbrado a leer a las personas, notó su inquietud de inmediato. Con una sorprendente gentileza le dijo: «No temas, Daniel, no dejes que el sueño o su interpretación te angustien. Háblame con toda franqueza, dímelo todo, sea bueno o malo». Tomando aliento, Daniel finalmente rompió el silencio. Su voz era suave, pero cargada de una solemnidad que heló la sangre del monarca. «Oh rey, mi señor, cómo desearía que este sueño y su terrible significado se cumplieran en tus enemigos y en aquellos que te odian, y no en ti. Pero debo decirte la verdad. El árbol que viste, ese árbol grande, alto y fuerte, que llegaba hasta el cielo y cuyo dominio se extendía por toda la tierra. Eres tú, oh rey Nabucodonosor. Tu grandeza ha crecido hasta alcanzar los cielos, y tu dominio se extiende hasta los confines del mundo conocido». Daniel continuó, explicando la parte más sombría de la profecía. «Y en cuanto al vigilante que descendió del cielo y ordenó derribar el árbol, dejando solo el tronco y las raíces, este es el decreto del Altísimo, una sentencia que ha sido pronunciada contra mi señor el rey. Serás apartado de la compañía de los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Comerás hierba como los bueyes, y tu cuerpo será mojado por el rocío del cielo durante 7 tiempos, 7 años. Tu reino te será quitado hasta que finalmente reconozcas que el Dios del cielo es quien gobierna sobre todos los reinos de la tierra y le da la autoridad a quien Él decide». El hecho de que se ordenara dejar el tronco con sus raíces significa que tu reino te será devuelto, pero solo cuando admitas y entiendas que el cielo es el que gobierna. Con gran valor y respeto, Daniel se atrevió a añadir un consejo personal. «Por eso, oh rey, acepta mi consejo. Abandona tus pecados y practica la justicia. Rompe con tus iniquidades y muestra misericordia a los pobres y oprimidos. Quizás, si lo haces, Dios prolongará tu paz y tu prosperidad». Pasó un año entero. El ajetreo del imperio, las conquistas y la administración del reino hicieron que el rey, poco a poco, pareciera olvidar la terrible advertencia del sueño. La vida continuó en su esplendor habitual, pero el orgullo, esa raíz amarga, seguía creciendo en su corazón. Una tarde, mientras caminaba por la terraza de su majestuoso palacio, contempló la vasta metrópolis que se extendía ante sus ojos. Babilonia, con sus zigurats, templos y murallas resplandeciendo bajo el sol. Lleno de una arrogancia desbordante, dijo en voz alta para sí mismo: «¿No es esta la gran Babilonia que yo y solo yo edifiqué como mi residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad?» Aún no había terminado de pronunciar estas palabras cuando de repente una voz poderosa descendió del cielo, clara y terrible. «Nabucodonosor, a ti se te dice, el reino te ha sido quitado. Ahora vivirás entre las bestias del campo y comerás hierba como los bueyes, y pasarán sobre ti 7 tiempos hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre los reinos de los hombres y se lo da a quien Él quiere». En ese mismo instante, la palabra se cumplió. La razón abandonó al rey. Su mente se oscureció y una locura animal se apoderó de él. Fue apartado de su trono y de la sociedad humana. Comenzó a vivir como una bestia salvaje en los campos, comiendo pasto. Su cuerpo, expuesto a la intemperie, se cubría cada noche con el frío rocío. Su cabello creció sin control, largo y áspero como plumas de águila, y sus uñas se convirtieron en garras afiladas y curvas, como las de un ave de rapiña. Durante 7 largos años, el hombre más poderoso de la tierra vagó por los campos, despojado de su gloria, su poder y su cordura. Una lección brutal y humillante,
Hasta que un día, al cumplirse el tiempo señalado, algo cambió. Nabucodonosor, en su estado bestial, alzó sus ojos al cielo, y en ese simple acto de mirar hacia arriba, su razón le fue devuelta, la niebla de la locura se disipó, y su entendimiento regresó. Con lágrimas corriendo por su rostro, finalmente comprendió, y con una voz que había olvidado cómo usar, exclamó: «Ahora bendigo al Altísimo, y alabo y glorifico al que vive para siempre, porque reconozco que su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada ante él». Inmediatamente el rey fue restaurado a su trono. Sus consejeros y nobles, al ver su recuperación, vinieron a buscarlo. Su gloria y esplendor le fueron devueltos, incluso en mayor medida que antes. Su reino prosperó nuevamente. Y Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, hizo una proclamación pública en todo su imperio, reconociendo que no hay otro Dios como el Dios de Daniel, el Rey del cielo, cuyas obras son verdaderas y cuyos caminos son justos. Así terminó el orgullo del hombre más poderoso de la tierra y comenzó su humilde rendición ante el único y verdadero Rey de los cielos. Una historia eterna sobre el peligro de la soberbia y el poder redentor de la humildad. Los años habían pasado. Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, ya no estaba. Su imperio ahora era gobernado por su hijo Belsasar, un joven arrogante y despreocupado, que vivía para el lujo y el poder. Había olvidado por completo las lecciones que su padre había aprendido con lágrimas y humildad. Una noche, Belsasar decidió celebrar su grandeza con un banquete espectacular. Invitó a 1000 de los hombres más importantes del reino, príncipes, gobernadores, cortesanos y, por supuesto, sus esposas y concubinas. El palacio vibraba con música, las lámparas de aceite bañaban todo en un resplandor dorado, y las copas se alzaban una y otra vez entre risas y brindis cada vez más desenfrenados. En medio de esa euforia, embriagado de vino y de su propio poder, el rey cometió un acto de arrogancia que sellaría su destino. Con voz altanera, ordenó a sus sirvientes: «Traigan las copas de oro y plata que mi padre Nabucodonosor tomó del templo de Jerusalén». Esos objetos no eran simples trofeos, eran vasos sagrados, consagrados al único Dios de Israel. Los sirvientes obedecieron temerosos. Pronto, las copas santas del templo, diseñadas para la adoración, fueron llenadas hasta el borde con vino y repartidas entre los invitados. El rey, sus nobles y sus mujeres bebieron de ellas, mientras brindaban y alababan a sus ídolos sin vida, dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Pero de repente, en el punto más alto de la fiesta, algo inexplicable sucedió. Un silencio helado cayó sobre el salón. Todas las miradas se clavaron en un mismo punto. Una mano humana apareció flotando en el aire, sin brazo, sin cuerpo, solo una mano que comenzó a escribir lentamente sobre el yeso de la pared, justo al lado del candelabro que iluminaba la estancia. Los invitados quedaron petrificados, con las copas suspendidas en el aire. El rey palideció. Sus rodillas empezaron a chocar una contra otra y su rostro se tornó gris como la ceniza. Las letras brillaban en la pared como si estuvieran hechas de fuego vivo. Nadie entendía lo que decían. Mene, Mene, Tekel, Parsin. El terror se apoderó de todos. Belsasar, recuperando a duras penas el aliento, gritó con desesperación: «Traigan a los magos, a los sabios, a los astrólogos, rápido. Quien pueda leer esta inscripción y explicarme qué significa, será vestido de púrpura, llevará un collar de oro en su cuello y será el tercero en autoridad en todo mi reino». Uno tras otro, los sabios más renombrados de Babilonia fueron llamados.
Miraron las letras con desconcierto, susurraron entre ellos, pero ninguno pudo descifrar su terrible significado. El miedo en el salón se hacía cada vez más denso. El rey temblaba sin control y la multitud murmuraba con pánico. Fue entonces cuando la reina madre, la viuda de Nabucodonosor, entró en la sala del banquete. Su presencia impuso calma y su voz resonó firme en medio del caos. «Oh rey, vive para siempre. No te asustes. En tu reino hay un hombre en quien mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre, él demostró tener una sabiduría y una inteligencia sin igual. Resolvió enigmas y misterios imposibles para otros. Su nombre es Daniel. Llámalo, y él te dirá lo que significan esas palabras». De inmediato, los guardias fueron a buscar a Daniel y lo llevaron ante el rey. Belsasar lo miró con una mezcla de esperanza e inquietud y le dijo: «¿Así que tú eres Daniel, uno de los exiliados que mi padre trajo de Judá? He oído que el espíritu de los dioses está en ti y que posees una gran sabiduría. Si puedes leer esta escritura y explicarme su significado, te vestiré de púrpura, te daré un collar de oro y te haré el tercer hombre más poderoso del reino». Daniel lo observó en silencio por un momento. Su rostro era sereno, pero su voz, cuando habló, fue firme como una roca. «Guarda tus regalos para ti y dale tus honores a otro. Yo leeré la escritura al rey y le diré su interpretación, pero no lo haré por ninguna recompensa». El profeta se acercó al muro, miró las palabras que aún ardían en la pared, y luego se volvió hacia el rey. «Oh Belsasar», comenzó, «el Dios Altísimo le dio a tu padre Nabucodonosor grandeza, majestad y gloria, pero cuando su corazón se llenó de orgullo y arrogancia, Dios lo humilló, quitándole su trono y haciéndole vivir como una bestia, hasta que reconoció que el cielo gobierna sobre los reinos de los hombres. Tú, su hijo, sabías todo esto, y aún así te has atrevido a levantarte contra el Señor del cielo». La voz de Daniel resonó en el silencio mortal del salón. «Has traído los vasos sagrados de su templo, has bebido vino en ellos con tus nobles y tus mujeres, y has alabado a dioses de plata y oro que no ven, ni oyen, ni entienden nada. Pero al Dios en cuya mano está tu vida y todos tus caminos, no lo has honrado. Por eso, Él ha enviado esta mano para escribir tu sentencia». Daniel levantó la mirada hacia la pared y leyó en voz alta para que todos oyeran: «Mene, Dios ha contado los días de tu reino y les ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza de la justicia y has sido hallado falto. Parsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas». El silencio que siguió fue eterno, más profundo que cualquier tumba. El rey, pálido como la muerte, apenas pudo articular la orden de cumplir su promesa. Vestieron a Daniel con las ropas de púrpura, le pusieron el collar de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero en autoridad del reino. Pero ya era demasiado tarde. La sentencia divina ya estaba en marcha. Esa misma noche, mientras las luces del banquete aún parpadeaban y el eco de la fiesta se desvanecía, el ejército del rey Ciro de Persia entró silenciosamente en la ciudad, desviando el río Éufrates que la protegía. Los medos y los persas tomaron Babilonia sin apenas resistencia. El gran rey Belsasar fue asesinado en su propio palacio. Su reino, que parecía invencible, cayó en una sola noche. Así se cumplió la palabra escrita por la mano misteriosa en la pared. Y así, el Dios de Daniel demostró una vez más que los reinos de los hombres son temporales y frágiles, pero su poder y su justicia permanecen para siempre. Tras la caída de la Gran Babilonia, un nuevo imperio se alzó para dominar el mundo conocido, el imperio medo-persa, bajo el reinado del poderoso Darío. A diferencia de sus predecesores, los persas construyeron un gobierno sumamente organizado.
dividido en provincias con gobernadores y altos funcionarios. En este nuevo orden, el rey Darío, un hombre astuto y buen juez de carácter, quedó impresionado por la sabiduría y la integridad de un anciano exiliado, Daniel. Rápidamente, lo nombró como uno de los 3 ministros más importantes, encargados de supervisar todo el reino. Daniel no tardó en destacar. Su inteligencia, su honestidad a toda prueba y un espíritu incorruptible lo separaban del resto. El rey veía en él una lealtad y una capacidad sin igual, a tal punto que comenzó a considerar ponerlo al frente de todo el gobierno como su mano derecha. Pero esta distinción no pasó desapercibida. Los demás ministros y gobernadores, carcomidos por la envidia, no podían soportar que un extranjero, un exiliado hebreo, tuviera tanto poder y favor real. Les resultaba humillante y amenazante. Así que comenzaron a buscar desesperadamente una excusa para acusarlo, una falla en su conducta, un error en su administración. Revisaron sus cuentas, interrogaron a sus subordinados, espiaron sus movimientos, pero no encontraron absolutamente nada. Daniel era irreprochable. Era fiel en su trabajo, justo en sus decisiones y completamente leal al rey. Su vida era un libro abierto, sin páginas oscuras que ocultar. Al ver que no podían atacarlo por su trabajo, sus enemigos decidieron usar su mayor virtud en su contra, su fe inquebrantable. Sabían que Daniel tenía una rutina sagrada. 3 veces al día, sin importar qué sucediera, se arrodillaba en su habitación para orar a su Dios. No era un secreto. Lo hacía con las ventanas abiertas, mirando hacia la lejana Jerusalén, la tierra de sus antepasados. Esta devoción sería su perdición, o al menos eso creían ellos. Con esta idea en mente idearon un plan diabólico. Se presentaron ante el rey Darío, no con acusaciones, sino con adulaciones y falsos halagos. «Oh, rey Darío, vive para siempre», comenzaron con sonrisas hipócritas. «Todos los príncipes, gobernadores y ministros del reino hemos llegado a un acuerdo unánime. Proponemos que firmes un decreto real, una ley inmutable, que durante los próximos 30 días nadie en todo el imperio pueda orar o hacer peticiones a ningún dios o a ningún hombre, excepto a ti, oh rey. Y quien desobedezca, que sea arrojado inmediatamente al foso de los leones». El rey Darío, halagado por esta muestra de supuesta devoción y unidad, no sospechó nada. La idea de ser el único foco de adoración en su vasto imperio, aunque fuera por un mes, infló su ego. Sin entender la verdadera y oscura intención detrás de la propuesta, tomó la pluma y firmó el decreto, convirtiéndolo en una ley irrevocable de los medos y los persas. No sabía que acababa de firmar la sentencia de muerte de su más fiel y amado servidor. La noticia del nuevo edicto se esparció rápidamente por toda la ciudad. Cuando Daniel se enteró, comprendió de inmediato que era una trampa dirigida directamente contra él. Pero el miedo no encontró lugar en su corazón. Su fe, forjada a lo largo de una vida de pruebas, no vaciló ni un instante. Sabía lo que tenía que hacer. Como cualquier otro día, subió a su habitación en el piso superior, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y se arrodilló. 3 veces ese día, tal como lo había hecho siempre, oró en voz alta y dio gracias a su Dios, poniendo su vida en sus manos. Mientras tanto, sus enemigos acechaban desde las sombras. Habían estado vigilando, esperando justamente esto. Al verlo arrodillado, orando en clara desobediencia al decreto real, corrieron triunfantes de regreso al palacio. Con una falsa indignación, se presentaron ante el rey. «Oh rey, ¿no firmaste un decreto que prohíbe orar a cualquier dios que no seas tú durante 30 días, bajo pena de ser arrojado a los leones?» «Así es», respondió Darío, aún sin comprender. «Pues ese Daniel», exclamaron, «uno de los cautivos de Judá, no te respeta ni a ti ni a tu ley».
Sigue orando a su Dios 3 veces al día, como si tu decreto no existiera. Al escuchar estas palabras, el velo cayó de los ojos de Darío. Un frío de angustia recorrió su cuerpo. Comprendió al instante la conspiración, la envidia y cómo había sido manipulado para destruir a un hombre inocente. Su corazón se llenó de remordimiento y desesperación. Durante el resto del día, el rey no descansó. Buscó frenéticamente cualquier resquicio legal, cualquier manera de salvar a Daniel. Consultó a sus consejeros, releyó las leyes, pero la respuesta fue siempre la misma. Una ley de los medos y los persas, una vez firmada y sellada por el rey, no podía ser revocada. Al caer la tarde, los conspiradores regresaron, impacientes por ver cumplida su venganza. «Recuerda, oh rey», le dijeron con firmeza, «que ninguna ley que tú firmes puede ser anulada». Derrotado y con el alma rota, Darío tuvo que ceder. Ordenó que trajeran a Daniel. Antes de que los guardias se lo llevaran, el rey se acercó al anciano profeta y con la voz temblorosa por la tristeza le dijo: «Daniel, que tu Dios, a quien tú sirves con tanta constancia, sea quien te libre de esto». Daniel fue conducido al foso de los leones. Fue arrojado a la oscuridad entre las bestias hambrientas. Una pesada piedra fue colocada sobre la entrada y para que nadie pudiera intentar un rescate, el sello personal del rey y el de sus nobles fue estampado sobre la roca. La noche cayó sobre el palacio, pero no trajo descanso para el rey. Darío se negó a comer, rechazó cualquier tipo de entretenimiento y pasó las largas horas en vela, atormentado por la imagen de aquel hombre, justo al que había condenado a una muerte terrible. Apenas despuntaron las primeras luces del alba, el rey, sin haber dormido un minuto, corrió hacia el foso. Su corazón latía con una mezcla de miedo y una diminuta esperanza. Asomándose al borde, gritó con toda la fuerza de su angustia: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, librarte de los leones?». Hubo un breve y tenso silencio que pareció una eternidad. Y entonces, desde la oscuridad del foso, una voz tranquila y serena respondió: «Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran ningún daño, pues ante él fui hallado inocente, y tampoco contra ti, oh Rey, he cometido falta alguna». Al oír esa voz, Darío sintió que el alma le volvía al cuerpo. Cayó de rodillas con lágrimas de pura alegría corriendo por su rostro. A gritos, ordenó que sacaran a Daniel del foso inmediatamente. Cuando lo subieron, todos lo examinaron con asombro. No tenía ni un solo rasguño, ni una herida, ni una marca. Su piel estaba intacta. La razón era simple: había confiado plenamente en su Dios. La alegría del rey se convirtió rápidamente en una furia justa. Ordenó que los hombres que habían conspirado contra Daniel fueran arrestados. Sin dudarlo, fueron arrojados al mismo foso, junto con sus esposas e hijos, para enfrentar el castigo que habían preparado para otro. La Biblia dice que antes de que llegaran siquiera al fondo, los leones se abalanzaron sobre ellos y los devoraron. Después de este milagroso evento, el rey Darío escribió un nuevo decreto y lo envió a todos los pueblos, naciones y lenguas de su vasto imperio. El mensaje era claro: que en todo el dominio de mi reino todos teman y reverencien al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su poder no tendrá fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él fue quien libró a Daniel del poder de los leones. Y así, Daniel, el anciano profeta, fue honrado una vez más, prosperando bajo el reinado de Darío, y también durante el siguiente, el de Ciro el persa. Su vida fue un testimonio de fe y de la protección divina, pero su historia no terminaba ahí.
Las visiones proféticas de Daniel apenas comenzaban. Dios estaba a punto de revelarle los secretos más profundos del futuro. La caída de los grandes imperios, el surgimiento de reinos futuros y la visión gloriosa del día en que el Hijo del Hombre vendría para recibir un dominio eterno que nunca acabará. El tiempo había pasado y Daniel, ahora un anciano respetado en el reino de Persia, mantenía intacta su fe. Como siempre, 3 veces al día abría su ventana en dirección a Jerusalén y oraba, un acto de devoción que lo había definido toda su vida. Pero una noche, mientras el mundo dormía, Dios le abrió una ventana al futuro. No fue un sueño común, sino una visión majestuosa y aterradora, una revelación que trascendía su propia existencia para mostrarle el destino de los imperios y el curso final de la historia. En su visión, Daniel se encontraba a la orilla del gran mar. De repente, los 4 vientos del cielo soplaron con una furia sobrenatural, agitando las aguas hasta convertirlas en un caos hirviente. Y de ese mar tumultuoso emergieron 4 bestias colosales, cada una distinta y más extraña que la anterior. Eran la encarnación del poder terrenal en su forma más cruda y salvaje. La primera bestia tenía la apariencia de un león, pero con una peculiaridad asombrosa. Tenía alas de águila. Era un símbolo de fuerza y velocidad, una combinación de realeza y poder aéreo. Mientras Daniel observaba, fascinado y temeroso, las alas le fueron arrancadas. La criatura, que antes dominaba los cielos, fue levantada del suelo y se puso en pie como un hombre, y en un acto de transformación divina se le dio un corazón humano. El poderío bestial fue humillado, domesticado, perdiendo su naturaleza depredadora para adoptar una vulnerabilidad mortal. Luego, surgió la segunda bestia, semejante a un oso. Era una mole de fuerza bruta, torpe pero implacable. Se alzaba de un lado más que del otro, como si estuviera a punto de lanzarse sobre su presa. Entre sus fauces apretaba 3 costillas, restos de una conquista anterior. Una voz resonó en la visión, una orden escalofriante: «Levántate y devora mucha carne». Era un imperio insaciable, movido por un apetito de conquista sin fin, destinado a consumir y tragar a sus vecinos. Después apareció la tercera bestia, con la agilidad y la astucia de un leopardo. Pero este no era un felino común. En su espalda tenía 4 alas de ave, que le daban una velocidad vertiginosa. Y aún más extraño, tenía 4 cabezas. Esto hablaba de una expansión rápida y una división del poder. A esta bestia se le dio dominio, un control veloz y expansivo sobre la tierra, pero fragmentado, carente de una unidad central duradera. Finalmente, emergió la cuarta bestia. Esta era diferente a todas las demás. No se parecía a ningún animal conocido. Era simplemente terrible, espantosa y extraordinariamente poderosa. Su sola presencia infundía un terror profundo. Tenía enormes dientes de hierro con los que devoraba y destrozaba todo a su paso. Lo que no consumía, lo pisoteaba con sus patas, mostrando un desprecio total por todo lo que conquistaba. Era la personificación de la tiranía militar, la brutalidad mecanizada y la destrucción sistemática. Sobre su cabeza, Daniel vio 10 cuernos, símbolos de poder y autoridad. Pero mientras los contemplaba, algo aún más inquietante ocurrió. Un cuerno pequeño, aparentemente insignificante, comenzó a surgir entre los otros. Al crecer, arrancó de raíz a 3 de los cuernos originales. Y este pequeño cuerno no era ciego. Tenía ojos como de hombre, que miraban con inteligencia y malicia, y una boca que hablaba con una arrogancia desmedida, blasfemando y desafiando al cielo mismo. El profeta, un hombre que había enfrentado leones y reyes, temblaba incontrolablemente. El horror de la visión era abrumador,
Pero justo en ese momento de máxima oscuridad, la escena cambió drásticamente. El cielo se abrió, revelando una corte celestial. Se colocaron tronos y una figura venerable se sentó en el trono principal. Era el Anciano de Días, la representación de Dios mismo en su majestad eterna. Su vestidura era blanca como la nieve, símbolo de pureza absoluta, y su cabello como lana limpia, denotando sabiduría infinita. Su trono era un torbellino de llamas de fuego, y de él salía un río ardiente. Millones de seres celestiales le servían y millones más estaban de pie ante él. Entonces los libros fueron abiertos. No eran libros de historia humana, sino los registros del cielo. El juicio había comenzado. Daniel vio cómo la atención de la corte se centraba en la cuarta bestia y su cuerno arrogante. Por sus palabras blasfemas, la bestia fue juzgada y condenada. Su cuerpo fue destruido y entregado al fuego consumidor, un final definitivo para su tiranía. A las otras bestias se les quitó su dominio, pero se les permitió vivir por un tiempo. Sus imperios desvanecidos, pero su memoria persistente. Y entonces, en el clímax de la visión, Daniel vio algo que llenó su corazón de esperanza. Entre las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. No era una bestia surgida del mar caótico, sino una figura de apariencia humana que descendía del cielo. Se acercó con reverencia al Anciano de Días y fue presentado ante él. Y a este hijo de hombre se le dio dominio, gloria y un reino universal que abarcaba a todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio no sería temporal como el de las bestias. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará. Y su reino, uno que jamás será destruido. Daniel despertó, pero el impacto de la visión permaneció. Su espíritu estaba angustiado, su mente confundida. Necesitaba respuestas. En su turbación, un ángel, uno de los que estaban en la corte celestial, se acercó a él. Daniel le suplicó que le explicara el significado de todo lo que había visto. El ángel, con calma, comenzó a desvelar el misterio. Le dijo: estas 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Representan el poder del hombre, surgido del caos y la ambición. Pero su tiempo es limitado. Al final, los santos del Altísimo, el pueblo fiel de Dios, recibirán el reino y lo poseerán para siempre, por los siglos de los siglos. Pero Daniel no estaba satisfecho. Su mente seguía fija en la imagen más aterradora, la cuarta bestia. Quería saber más sobre esa criatura terrible, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, y sobre el cuerno pequeño que hablaba con tanta arrogancia. El ángel entonces le dio una explicación más detallada. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, diferente de todos los demás. Será un imperio de una crueldad y un poder sin precedentes. Devorará toda la tierra, la trillará y la despedazará. Los 10 cuernos son 10 reyes que surgirán de este reino. Y después de ellos se levantará otro, el cuerno pequeño. Será diferente de los primeros y derribará a 3 reyes. Continuó explicando la naturaleza de este último gobernante. Hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos de Dios. Intentará cambiar los tiempos sagrados y la ley divina. Y los santos serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Una frase profética que indica un período de intensa persecución. Pero esa no era la última palabra. El ángel le aseguró a Daniel: pero después de ese período el juicio se sentará. Su dominio le será quitado para ser destruido y aniquilado por completo. Y entonces el reino, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo del cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Daniel quedó en silencio, procesando la magnitud de la revelación. Su rostro palideció
y su corazón se agitó. Las visiones lo habían turbado profundamente, pero guardó estas palabras en su corazón. Comprendió que lo que había visto no era solo una crónica de imperios antiguos como Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Era mucho más. Era una profecía que atravesaba los siglos. Las bestias, con su poder terrenal y su final destructivo, eran una sombra, un anticipo que apuntaba a una realidad mayor. Revelaban la naturaleza temporal y violenta de los reinos humanos, en contraste con el reino eterno y justo de Dios. Y en medio de la oscuridad, la visión del Hijo de Hombre era una promesa luminosa, la promesa de un rey verdadero, cuyo poder no proviene de la fuerza bruta, sino de la autoridad divina. Un rey que un día establecerá un dominio de paz y justicia que jamás tendrá fin. En el tercer año del reinado de Belsasar, el profeta Daniel recibió una nueva visión, una que lo transportaría a través de los siglos. Esta vez, en su espíritu, se encontró en la fortaleza de Susa, junto al río Ulai. De repente, una imagen poderosa se materializó ante sus ojos. Un carnero con 2 cuernos largos y fuertes, pero uno era más alto que el otro, y el más alto había crecido después. Daniel observaba fascinado cómo este carnero embestía con una furia incontenible hacia el oeste, el norte y el sur. Ningún otro animal podía hacerle frente. Su poder parecía absoluto. Hacía lo que quería, creciendo en grandeza y dominio. Era una fuerza imparable. Mientras Daniel reflexionaba sobre el significado de esta bestia, una nueva figura irrumpió en la escena con una velocidad sobrenatural. Desde el oeste, un macho cabrío apareció, moviéndose tan rápido que sus patas apenas rozaban el suelo. Entre sus ojos lucía un solo cuerno, grande y notable. Con una furia descomunal, se lanzó directamente contra el carnero de 2 cuernos. La colisión fue brutal. El macho cabrío golpeó al carnero con una fuerza irresistible, quebrando sus 2 cuernos y derribándolo por tierra. Sin piedad, lo pisoteó, y no hubo nadie que pudiera salvar al carnero de su destino. El poder del carnero se había desvanecido por completo. El macho cabrío se engrandeció enormemente, alcanzando la cima de su poder. Pero justo en ese momento de máxima gloria, su gran cuerno se quebró de repente. Y en su lugar, algo aún más extraño sucedió. Surgieron 4 cuernos notables, que se extendieron hacia los 4 vientos del cielo, en las 4 direcciones cardinales. La visión se volvió aún más inquietante. De uno de estos 4 cuernos brotó un cuerno pequeño. Al principio parecía insignificante, pero comenzó a crecer desmesuradamente hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, la tierra de Israel. Su arrogancia no conocía límites. Creció tanto que desafió al ejército del cielo, derribando a algunas de las estrellas que representan al pueblo de Dios y pisoteándolas con desprecio. Este cuerno pequeño se atrevió a desafiar incluso al príncipe del ejército celestial, a Dios mismo. Interrumpió el sacrificio diario en el templo y profanó el santuario. En su avance, la verdad fue echada por tierra, y este poder oscuro prosperó en todo lo que emprendió. Daniel, abrumado y profundamente perturbado por lo que veía, escuchó la conversación de 2 seres santos, 2 ángeles. Uno preguntó al otro: ¿hasta cuándo durará esta visión terrible? ¿Hasta cuándo el sacrificio será quitado y el santuario profanado? La respuesta resonó con una precisión enigmática: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será purificado. El profeta estaba perplejo, luchando por encontrarle sentido a todo aquello. Mientras intentaba comprender, una figura con apariencia de hombre se paró frente a él, y una voz poderosa, que no parecía de este mundo, resonó en el aire: Gabriel, explícale la visión a este hombre. El arcángel Gabriel se acercó a Daniel.
El profeta, sobrecogido por la presencia celestial, cayó postrado rostro en tierra. Pero el ángel lo tocó suavemente y lo ayudó a ponerse de pie, diciendo: «Escucha y entiende, hijo de hombre, porque esta visión no es para tu tiempo, sino para el tiempo del fin». Con calma y autoridad, Gabriel comenzó a desvelar el misterio. El carnero que viste, con sus 2 cuernos, representa a los reyes de Media y Persia. El imperio medo-persa, con Persia volviéndose más poderosa que Media, tal como el segundo cuerno creció más alto. El macho cabrío, continuó el ángel, es el reino de Grecia, y el gran cuerno que tenía entre sus ojos es su primer y más grande rey, Alejandro Magno, quien conquistó el mundo conocido con una velocidad asombrosa. Cuando ese gran cuerno fue quebrado en la cima de su poder, se levantaron 4 reinos en su lugar. Estos son los 4 generales que se dividieron el imperio de Alejandro tras su muerte, pero ninguno de ellos tuvo el mismo poder que él. La explicación se centró entonces en la figura más siniestra. Al final del reinado de estos reinos, cuando la maldad de los hombres llegue a su colmo, surgirá de uno de ellos un rey de rostro altivo y experto en intrigas. Este es el cuerno pequeño. Gabriel describió la naturaleza de este rey oscuro. Su poder se fortalecerá, pero no será por su propia fuerza. Causará una destrucción terrible, prosperará en sus acciones y aniquilará a hombres poderosos y al pueblo de los santos. Con su astucia hará que el engaño triunfe, se enaltecerá en su corazón y sin previo aviso destruirá a muchos. Incluso se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra Cristo mismo. Pero, añadió el ángel con una certeza final, será quebrado, aunque no por mano humana. Su fin vendrá por un poder divino, no terrenal. Daniel escuchaba temblando. Cada palabra del ángel confirmaba la terrible realidad de la visión. Comprendió que lo que había visto no eran meros símbolos, sino la prefiguración de siglos de historia, de imperios que se levantarían y caerían, de guerras devastadoras y de una rebelión directa contra el Dios del cielo. El arcángel Gabriel concluyó su explicación. La visión de las 2300 tardes y mañanas que se te ha dado es verdadera, pero debes sellar la visión, mantenerla en secreto, porque se refiere a un futuro muy lejano. Cuando la visión y la presencia del ángel se desvanecieron, Daniel quedó completamente exhausto, física y emocionalmente drenado. Estuvo enfermo durante varios días, abrumado por la magnitud de la revelación. La carga de conocer el futuro pesaba sobre él. Sin embargo, después de recuperarse, Daniel se levantó y reanudó sus deberes en el palacio del rey. Aunque cumplía con sus responsabilidades diarias, su corazón guardaba el profundo misterio que el Altísimo le había mostrado. Caminaba entre los hombres, pero su mente estaba anclada en la soberanía de Dios sobre el tiempo. Y así, mientras los imperios de la tierra seguían su curso, con sus reyes, sus guerras y sus ambiciones, el anciano profeta Daniel sabía una verdad fundamental. La historia no pertenece a los hombres ni a sus reinos efímeros. Pertenece a Dios, el único que dirige los siglos y los destinos de las naciones, guiando todo hacia el cumplimiento final de su voluntad perfecta y soberana. En el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, del linaje de los Medos, un hombre anciano llamado Daniel meditaba profundamente. Entre los rollos sagrados, sus ojos se detuvieron en las palabras del profeta Jeremías. La profecía era clara. La desolación de Jerusalén, su amada ciudad, duraría 70 años. El tiempo se había cumplido. 70 años habían transcurrido desde que la ciudad santa fue reducida a ruinas. Daniel sintió una sacudida en su alma. Comprendió que el final del exilio estaba cerca, que la promesa de Dios estaba a punto de cumplirse.
Movido por una emoción que le oprimía el pecho, se vistió con ropas ásperas de saco y se cubrió la cabeza con ceniza, un gesto de profunda humildad y duelo. Se arrodilló con el rostro hacia el suelo y levantó sus manos al cielo. Su voz, aunque temblorosa por la edad y la emoción, resonó con una fe inquebrantable. «Oh Señor, Dios grande y temible, que mantienes tu pacto y tu misericordia con quienes te aman y siguen tus mandamientos. Hemos pecado, hemos actuado con maldad, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus preceptos y tus juicios. No escuchamos a tus siervos, los profetas, ni obedecimos tu voz. A ti, Señor, te pertenece la justicia, pero a nosotros solo nos queda la vergüenza». Su oración era un torrente de confesión, no solo por sus propios pecados, sino por los de todo su pueblo. Reconocía la justicia del castigo divino, la consecuencia de la desobediencia de Israel. Pero su súplica no se basaba en méritos humanos, sino en la pura y infinita compasión de Dios. No te pedimos misericordia por nuestras propias obras justas, sino por tu inmensa compasión. Oh Señor, escucha, perdona, atiende y actúa. Mira nuestra ciudad desolada, la ciudad que lleva tu nombre. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, que yace en ruinas. Hazlo por amor a ti mismo, Dios mío. Mientras Daniel todavía estaba inmerso en su oración, suplicando con todo su ser, una presencia poderosa llenó la habitación. Sintió un toque suave pero firme. Al levantar la vista vio una figura resplandeciente, brillante como la luz del amanecer. Era el arcángel Gabriel, quien se le apareció con una misión divina. Su voz era a la vez firme como el trueno y dulce como la miel. «Daniel», dijo el ángel, «hombre muy amado, he venido para darte sabiduría y entendimiento desde el primer día en que dispusiste tu corazón para entender y te humillaste en la presencia de tu Dios, tus palabras fueron escuchadas. Y es por causa de tus palabras que he venido». Daniel contuvo el aliento, su corazón latía con fuerza. Gabriel continuó: «Escucha atentamente y comprende la palabra que voy a revelarte. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Este es el tiempo decretado para terminar con la transgresión, para poner fin al pecado, para expiar la maldad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al Santo de los Santos». El ángel entonces desveló el cronograma divino, un mapa profético que se extendería a través de los siglos. «Sabe, pues, y entiende esto. Desde que se emita la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza y el muro de la ciudad serán reconstruidos, pero ocurrirá en tiempos de gran angustia». Daniel escuchaba, tratando de asimilar la magnitud de la revelación. Gabriel prosiguió, detallando los eventos futuros con una precisión asombrosa. «Y después de las 62 semanas, el Mesías será quitado, y no tendrá nada. Luego, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación, y hasta el final de los tiempos habrá guerra y desolaciones ya determinadas. Y durante la última semana, ese príncipe confirmará un pacto con muchos, pero a la mitad de esa semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala del templo se instalará la abominación desoladora, hasta que la destrucción total, ya decretada, sea derramada sobre el desolador». Las palabras del ángel resonaban en la mente de Daniel como ecos de la eternidad. Entendió que aquellas semanas no eran semanas de días, sino de años. 70 semanas de años, un total de 490 años. Era un calendario profético que marcaba el tiempo desde la orden de reconstruir Jerusalén hasta la venida del ungido, el Mesías prometido, y el cumplimiento final del plan de Dios para la historia. Cuando la visión terminó, la fuerza abandonó a Daniel.
Cayó con el rostro en tierra, abrumado por el peso y la gloria de lo que había escuchado. Su espíritu estaba agotado, pero su corazón ardía con una llama de esperanza renovada. Dios no había olvidado a su pueblo. Las antiguas promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob seguían en pie. El Señor mismo había trazado el tiempo exacto de su plan de salvación. El anciano profeta comprendió que él no viviría para ver el cumplimiento de todo aquello. No vería al Mesías caminar sobre la tierra, pero eso no disminuía su fe. Sabía con una certeza absoluta que el ungido vendría, y con su sacrificio traería la justicia eterna al mundo, cumpliendo así el propósito divino. Daniel guardó las palabras del ángel en lo más profundo de su corazón. Continuó su vida en la corte persa, sirviendo con fidelidad, pero su mente y su espíritu permanecieron fijos en Jerusalén y en la promesa celestial. Vivió el resto de sus días esperando el cumplimiento de esa palabra divina, una palabra que resonaría a través de los siglos, hasta el día en que el Mesías caminara por las mismas tierras que Daniel había amado y defendido con su fe inquebrantable. Esta historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un plan y un tiempo perfecto para todo. La fe de Daniel nos inspira a confiar en sus promesas, sin importar cuánto tiempo tarden en cumplirse. Corría el tercer año del reinado de Ciro, el gran rey de Persia. Para ese entonces, el profeta Daniel era ya un hombre anciano, con más de 80 años a sus espaldas. Había servido a 3 imperios distintos. Había sido testigo de la caída de reinos y del surgimiento de otros nuevos. Pero a través de todo, su fe en el Dios del cielo se mantenía firme, inquebrantable como una roca. En aquellos días, el corazón de Daniel estaba cargado de luto. Por 3 semanas completas se había abstenido de comer manjares delicados, de beber vino y de usar perfumes. Era un tiempo de ayuno y oración, un periodo intenso en el que buscaba con toda su alma el rostro de Dios. Su preocupación principal era su pueblo. Aunque se les había permitido regresar a Jerusalén, la reconstrucción del templo se había detenido debido a la oposición de sus enemigos. Daniel sentía el peso de esta situación y clamaba a Dios por entendimiento y dirección. Al final de esas 3 semanas, mientras se encontraba a orillas del gran río Tigris, acompañado de algunos hombres, Daniel alzó la vista y lo que vio lo dejó completamente sin aliento. Ante él apareció una figura celestial de una majestuosidad indescriptible. Era un hombre vestido de lino puro, con un cinturón del más fino oro de Ufaz ciñendo su cintura. Su cuerpo brillaba como el berilo, una piedra preciosa de color verde mar. Su rostro era como el destello de un relámpago y sus ojos como 2 antorchas de fuego ardiente. Sus brazos y sus pies relucían con el brillo del bronce bruñido, y el sonido de su voz era poderoso, como el estruendo de una multitud. La experiencia fue tan sobrecogedora que los hombres que estaban con Daniel, aunque no vieron la visión directamente, fueron invadidos por un terror tan grande que huyeron despavoridos a esconderse. Daniel se quedó solo, temblando de pies a cabeza ante la presencia divina. Sintió como todas sus fuerzas lo abandonaban. Su rostro, antes lleno de vigor a pesar de su edad, se tornó pálido como el de un muerto. Abrumado por la visión, cayó al suelo, con el rostro pegado a la tierra, completamente inconsciente. En ese estado de debilidad, sintió que una mano lo tocaba suavemente y lo ayudaba a ponerse sobre sus rodillas y las palmas de sus manos, todavía temblando. Entonces, una voz clara y resonante le habló, llenándolo de un temor reverente. Daniel, hombre muy amado, presta atención a las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque he sido enviado a ti ahora. Al oír estas palabras, Daniel, con gran esfuerzo, logró ponerse de pie, aunque seguía temblando. El mensajero celestial, al ver su temor,
continuó para tranquilizarlo. No temas, Daniel. Desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y te humillaste en la presencia de tu Dios, tus palabras fueron oídas. Y yo he venido precisamente a causa de tus palabras, de tu oración sincera. Luego, el ser angelical le reveló algo asombroso, una visión del conflicto espiritual que se libra en las esferas celestiales, invisible a los ojos humanos. Le dijo: el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Aquí se refería a una fuerza demoníaca, un poder de las tinieblas asignado a la nación de Persia, que intentó impedir que el mensaje de Dios llegara a Daniel. Pero he aquí, continuó el ángel, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Quedé allí con los reyes de Persia, y ahora he venido para hacerte saber lo que ha de suceder a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para días aún muy lejanos. La revelación de esta batalla espiritual era abrumadora. Daniel, todavía debilitado por el encuentro, inclinó su rostro hacia el suelo y guardó silencio, sin poder articular palabra. Pero de nuevo, el mensajero celestial, con una apariencia como de hombre, tocó sus labios. Inmediatamente Daniel pudo hablar y dijo: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. El ser celestial, mostrando una compasión infinita, lo tocó una vez más y lo fortaleció. Le dijo: Hombre muy amado, no temas. La paz sea contigo. Anímate y sé fuerte. Y mientras le hablaba, Daniel sintió cómo nuevas fuerzas recorrían su cuerpo y pudo decir: Hable mi Señor, porque me has fortalecido. Con Daniel ya preparado, el ángel le hizo una pregunta retórica: ¿sabes por qué he venido a ti? Y sin esperar respuesta, le explicó la urgencia de su misión. Pues ahora tengo que volver para luchar contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Le estaba revelando la sucesión de imperios y las fuerzas espirituales que operaban detrás de ellos. Pero antes de irme, añadió, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y en esta lucha nadie me apoya contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe, el arcángel protector del pueblo de Israel. A partir de ese momento, Daniel recibió una de las profecías más detalladas y asombrosas de toda la Biblia. El ángel le describió una secuencia impresionante de la historia futura. Habló de reyes que se levantarían y caerían, de alianzas políticas formadas y traicionadas, y de una serie de batallas encarnizadas entre dos facciones dominantes, descritas como el rey del norte y el rey del sur. Estas guerras, le explicó, llenarían la tierra de sangre, destrucción y ruina. En medio de esta crónica profética, vio alzarse a un rey particularmente impío, un personaje arrogante y violento. Este rey se exaltaría a sí mismo por encima de todo Dios y hablaría blasfemias terribles contra el Dios Altísimo. Desataría una persecución feroz contra el pueblo santo de Dios. Su poder sería grande, pero no por su propia fuerza, sino porque se le permitiría actuar por un tiempo determinado. Haría estragos, destruiría naciones enteras y llegaría incluso a profanar el templo sagrado. Sin embargo, su fin sería repentino y absoluto. Sería destruido, pero no por mano humana, sino por la intervención directa de Dios. Después de describir este oscuro período, el mensajero celestial dirigió la mirada de Daniel hacia los últimos días, el tiempo del fin. En aquel tiempo, dijo la voz, se levantará a Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Sería un período de tribulación sin precedentes en la historia humana. Pero en aquel tiempo, continuó con una promesa gloriosa,
será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y la revelación se volvió aún más profunda, hablando del destino final de la humanidad. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esta es una de las afirmaciones más claras del Antiguo Testamento sobre la resurrección de los muertos, tanto de justos como de impíos. El ángel concluyó esa parte de la visión con una hermosa promesa para aquellos que permanecen fieles. Los entendidos, los sabios, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas, a perpetua eternidad. Luego, el ángel le dio a Daniel una instrucción específica. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia, el conocimiento, se aumentará. La profecía debía ser preservada, porque su pleno entendimiento llegaría en el futuro. Se le dio un plazo profético, un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Un período durante el cual el poder del pueblo santo sería quebrantado. Pero cuando todo esto se cumpliera, el fin llegaría. El ángel pronunció una bendición: bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Y finalmente, se dirigió a Daniel con palabras de consuelo y esperanza personal. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Con estas palabras, la visión terminó. El profeta anciano quedó solo a la orilla del río, mirando hacia el horizonte, mientras la voz celestial se desvanecía con los vientos del Tigris. Su corazón no estaba lleno de miedo, sino que ardía con una profunda reverencia y asombro. Había visto el gran panorama de la historia humana, el curso de los imperios, la lucha invisible entre las fuerzas del bien y del mal, y la promesa segura del amanecer del reino eterno de Dios. Así concluye el extraordinario libro de Daniel. Es la historia del joven hebreo que se mantuvo puro en una corte pagana, que interpretó los sueños de los hombres más poderosos del mundo, que sobrevivió a un horno de fuego y a un foso de leones, y que finalmente vio con los ojos del Espíritu el futuro del mundo y la victoria final e ineludible del Dios Altísimo. Daniel murió en paz en la tierra de su exilio, aferrado a la promesa de la resurrección. Murió con la certeza inamovible de que el Dios del cielo es soberano sobre los asuntos de los hombres, que Él derriba tronos y levanta reinos, y que cumplirá cada una de las palabras que ha pronunciado, porque el reino del Hijo del Hombre, que vio en una visión anterior, vendrá, y será un reino eterno, y su dominio no tendrá fin. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y las profecías de Daniel. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.